Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están con nosotros en esta acostumbrada conferencia de los días miércoles y viernes, dos conferencias por semana, y hemos venido haciendo un ciclo de conferencias en estas últimas semanas que nos ha inspirado el rey Salomón, el hombre más rico que ha existido en toda la historia del mundo. Y lo hemos dicho varias veces, que ni juntando las 15 riquezas más grandes de la actualidad no le llegan ni a los tobillos de lo que este hombre Salomón logró tener. Entonces, siempre me pareció a mí que atrás de este gran hombre, el rey Salomón, tenía que estar escondida una gran fórmula del éxito, porque este hombre, para poder conseguir esa gran fortuna que tuvo, pues definitivamente tuvo que haber hecho algo diferente al común denominador de todas las personas. Y es un hombre como usted, como yo. La única diferencia de pronto fue que él sí le apuntó al sitio que correspondía. Permítame un segundo, pongo mute. Sí le apuntó al sitio que correspondía y le pidió fue a Dios que le diera sabiduría y conocimiento, porque se asustó. Era un muchacho muy joven todavía cuando queda el rey de Israel a la muerte de su padre, el rey David, y entonces le pidió: Señor, dame solamente sabiduría y conocimiento, porque no tengo la menor idea cómo manejar esta nueva posición que tengo. Y en el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de los Proverbios, que yo lo invito a usted, apunte 8 y 9, capítulos 8 y capítulo 9 del libro de los Proverbios, usted léaselos detenidamente para que usted entienda el porqué de estos mensajes. Y la primera conferencia que hicimos fue una conferencia donde les explicaba claramente la diferencia entre lo que es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y luego comenzamos con las 7 columnas, porque en el capítulo 9 del libro de los Proverbios dice que la sabiduría construyó su casa y labró 7 columnas. O sea que para poder que la sabiduría habite, la sabiduría de Dios, hay que construir una casa. Y esa casa la tiene que construir usted, nadie se la va a construir. Cada uno de nosotros tiene que construirla, y allí es donde está la enseñanza tan profunda que hemos hecho. Y yo le quiero decir de que yo nunca, no es por jactancia ni mucho menos, pero nunca he escuchado una conferencia en donde realmente le pongan el punto a donde es, porque la situación es definitivamente una fórmula extraordinaria. No es fácil, porque todo depende de nosotros, todo depende del esfuerzo que cada uno haga, y allí es donde está realmente la esencia de lo que nosotros queremos hacer. La primera columna que construyó para que habitara la casa, en esa casa la sabiduría de Dios, fue el temor a Dios. Incluso hay un versículo que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y hablamos un tiempo interesante de una charla completa sobre el temor a Dios, y así seguimos con charlas individuales con cada una de las columnas. La segunda columna fue la confianza en Dios, la tercera columna fue la integridad, la cuarta columna era ser diligente, lo contrario del perezoso, diligente, trabajador. La quinta columna, la generosidad, una cosa impresionantemente importante y donde todos luchamos muchísimo, porque no es sino que nos toquen el bolsillo y allí sí realmente nos hacemos conocer quiénes somos. Generosidad, y una de las fórmulas claves para el triunfo, el éxito y la prosperidad es ser generoso. La conferencia que dimos el miércoles pasado, una boca inteligente, de lo que sale de tu boca vas a comer para vida o para muerte. Y la última columna, que es la de hoy,
es la humildad. Y con esto cerramos este ciclo de conferencias de la Casa de la Sabiduría. Y las personas que quieran tener todo el paquete de las 7 conferencias, y no las tengan, déjenmelo saber, por favor, en un mensaje de texto con su correo electrónico, y yo con el mayor de los gustos se la hago llegar. Pero reflexionando esta mañana sobre esta conferencia de hoy, que es la humildad, ¿qué es lo contrario de humildad? Es el orgullo. ¿Qué es lo que mata la humildad? Mata el orgullo. Pero si nosotros no identificamos el orgullo que hay en nosotros, pues yo pensaba y sentía de que es muy difícil que podamos entender la enseñanza de la humildad. Entonces me he tomado el trabajo y les pido permiso para hacer una conferencia más. Hoy les voy a hablar del orgullo y el miércoles de la semana entrante ya hablaremos sobre la humildad. Porque me parece a mí que hay que matar esa vaca sagrada que se llama el orgullo. Si no la matamos, es imposible insertar el tema de la humildad como debe ser. Entonces seguimos para adelante con nuestra enseñanza, mis queridos amigos. Vamos a hablar hoy sobre el orgullo. Siempre acostumbro definir la palabra. ¿Y qué definición encontramos nosotros en los diccionarios sobre la palabra orgullo? Dice exceso de estimación propia y de los propios méritos, por el cual se cree uno superior a los demás. Yo no sé si usted conoce a algunas personas que esta definición les cae perfectamente. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, otra definición. ¿Conoces personas arrogantes, vanidosas, con exceso de estimación propia? Satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se considera valioso. Eso es orgullo. El orgulloso es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y confía en todo lo que hace porque tiene la certeza de que puede hacer todo bien y que no hay nadie mejor que él. No sé si usted conoce personas así. Yo sí he tenido la oportunidad de conocer así personas y le quiero decir, para sorpresa de muchos, yo era uno de esos personajes. Era uno de esos personajes hasta cuando un día yo tomé la decisión de querer cambiar. Y no solamente el querer por querer, sino porque sabía perfectamente, y cuando conocí la palabra de Dios, algunos versículos que yo les voy a mencionar más adelante, yo dije, wow, voy rumbo completamente al desastre. Sentirse orgulloso de sí mismo por algo que se hizo bien, te quiero decir, es saludable. Tú te puedes estar pensando, pero Harold, si yo hago algo bien hecho, un trabajo bien hecho, veo personas aquí conectadas que trabajan en muchas áreas, personas que trabajan en baños, personas que trabajan en muchas cosas, en la misma música. Veo otro amigo por aquí conectado y hacen una buena composición musical y se siente orgulloso de su trabajo. Dice, sentirse orgulloso de sí mismo por algo que se hizo bien es saludable y es correcto, siempre que ese orgullo no se transforme en soberbia y esa persona se crea que es un Dios, porque allí es cuando realmente comenzamos ya a pasar la línea. Es un hilito delgadito, muy finito, pero si lo pasamos al otro lado vamos a tener serios problemas, porque esas personas van a caer ya mirando una situación que nunca se equivocan, que el resto de la gente poco vale, porque los únicos que valen son ellos. Tener confianza en sí mismo es positivo. Uno tiene que tener confianza en sí mismo, uno tiene que tener seguridad en sí mismo, uno tiene que tener una autoestima bien equilibrada, pero tenerla en exceso puede causarle ya limitaciones a una persona. El orgullo propio nos puede conducir a la arrogancia, al no escuchar o minimizar el aporte de los demás. El orgullo se caracteriza porque el orgulloso siempre pasa primero, habla primero, se ubica primero tratando de hacerse ver y decir lo que tiene que decir porque cree que es el mejor. Yo creo que usted ya me está entendiendo más o menos lo que queremos en esta tarde, en esta noche, ir más o menos ubicando personas, y yo le voy a pedir con todo respeto que usted se vaya ubicando poco a poco
en qué asiento de esta charla usted se va a ir sentando. De mismo modo, el orgulloso se siente muchas veces imprescindible y no confía en nadie más que en él mismo. Es el que tiene la familia perfecta, el que tiene los hijos perfectos, que tiene la mejor casa, el que eligió el mejor auto, tiene el mejor cónyuge o la mujer más linda, el que tiene el mejor trabajo, el que tiene su mejor sueldo. El orgulloso no acepta el aporte de los demás, descarta cualquier sugerencia solo porque no se le ocurrió a él o a ella. El orgulloso se aferra a una postura y la defiende a muerte, sin márgenes para el error o las correcciones. Es el sabelotodo que se adhiere a utopías ya hechas para no adjudicarse a sí mismo sus fracasos y es el que se identifica con todo lo que tiene. La persona orgullosa vive pendiente de las apariencias y necesita estar primera, sentirse que ocupa el primer lugar y que tiene lo que hay que tener para pertenecer a la clase que justifica plenamente su orgullo. Ahora vamos a entrar en el tema que es el tema que a mí más me apasiona, porque yo siempre, en todos, hasta aquí, lo que les he hablado es lo que realmente el mundo, la teoría, los diccionarios, la vida normal nos muestra. Ahora vamos a insertar ese librito, del cual a mí siempre me gusta invitarlo a que sea parte de nuestras conferencias, que es la Biblia. No porque seamos unos religiosos, sino porque yo sé que allí encuentro la sabiduría más grande para poder entrar a saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Porque el mundo nos puede mostrar a nosotros cosas incorrectas. Pero algún día yo leí un versículo que dice, no os amoldéis a las costumbres de este mundo. Y allí yo dije, si la Biblia dice eso, es porque el mundo realmente tiene cosas que no son buenas, todas. Hay cosas buenas, ¿verdad? Pero hay cosas que no son correctas. Y que la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, que es lo escrito en el libro de la Biblia, si nos dice algo es para que nosotros prendamos los bombillitos rojos y podamos decir, wow, aquí hay que ir con cautela, ir con sabiduría, ir con prudencia, porque si la Biblia dice esto, vamos a ponerle cuidado. La Biblia dice que el orgullo es un espíritu. A mí me causó mucha curiosidad cuando yo escuché por primera vez que es un espíritu. Yo decía, ¿cómo así que es un espíritu? Y si es un espíritu es algo que entra a la vida de los seres humanos, y si es un espíritu también es algo que uno lo puede liberar, que lo puede sacar. El espíritu de orgullo viene desde la época de Satanás, cuando este personaje que era un ángel, yo siempre he dicho que yo creo que era el segundo a nivel de la autoridad en el reino de los cielos después de Dios. Satanás fue expulsado, fue atado y fue lanzado fuera por el orgullo. El orgullo viene desde la época de Satanás, lo estaba diciendo. Este personaje pecó y su corazón se enalteció en contra de Dios. Fue el orgullo lo que lo llevó a la destrucción. Se encontró en el pecado de iniquidad y orgullo, y por esa razón Dios lo sacó, lo derribó de los cielos. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 28, versículo 17, está hablando de Satanás. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Además dice la palabra de Dios que era un hombre inteligente, hermoso. Dice después, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era un hombre, era un ángel totalmente hermoso y lleno de sabiduría. Y dice la palabra que corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Le dieron el ácido, como decimos nosotros en Colombia, ha sido un placer tenerte aquí y te vas para afuera. Eso le hizo Dios al famoso Satanás y por eso salió y lo sacó por orgullo. Desde ese momento, porque esto sucedió antes de la creación del hombre, entonces, esto sucedió
bastante tiempo antes de la creación del universo. Cuando nosotros fuimos creados por Dios, Adán y Eva, y cuando Adán y Eva cayeron en desobediencia, y justo por el ataque de Satanás, que ya existía, nosotros al caer en el pecado original que se habla, traemos el ADN de Adán y Eva, que son nuestros padres originales. Yo no sé si usted todavía es de los que cree que venimos del mono, o que venimos de no sé de qué. Yo soy de los que creo que sí soy creación de Dios y que nuestros padres originales fueron Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva caen en pecado, automáticamente entra el ADN en Adán y Eva del pecado, y entró el orgullo. Fíjense, verá que una de las primeras manifestaciones cuando ya habían pecado, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué están con esas vestimentas de esas hojas de parra? Y les hace 2, 3 preguntitas más, y automáticamente Adán sacó el orgullo. Dijo, no, es que mira, es la mujer que tú me diste. Comenzó a echar la culpa, y cuando uno le echa la culpa a alguien y uno no reconoce, pues aquí vemos, primero, no hay humildad para reconocer algo, y 2, hay una defensa que está totalmente manipulada, direccionada por el orgullo. Fíjense, verá que aquí aprendamos a conocer la primera manifestación del orgullo. Inmediatamente Eva también se defiende, no, es que fue la serpiente. 2 manifestaciones de orgullo inmediatas que aparecieron allí. Desde ese entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros ha sido controlado o influenciado por ese espíritu de orgullo, unos en mayor grado que otros. Uno de los efectos que provoca la acción de este espíritu es la ceguera mental. Ceguera mental. Hay ceguera visual y también hay ceguera mental. La palabra de Dios le llama espíritu de Leviatán, que es el rey de los soberbios. Aquí usted ya se va a comenzar a familiarizar con una palabra que quizás nunca ha escuchado, y es el espíritu del Leviatán, el que justamente es el rey de los soberbios, el que maneja el orgullo. ¿Qué es el espíritu del Leviatán? Significa rey sobre los hijos de orgullo. Cuando una persona es controlada o influenciada por el espíritu de orgullo o el espíritu del Leviatán, presenta 3 características principales. Y estas 3 características principales yo quiero que usted, ojalá tome nota de ellas para que usted vaya creciendo en conocimiento sobre este tema del orgullo. Característica número 1, terquedad. ¿Usted conoce personas tercas? Característica 2, dureza de cerviz. Son aquellas personas que, ¿cómo les cuesta agachar la cabeza? Le dice que la cerviz es la cabeza. ¿Cómo le cuesta agachar la cabeza para reconocer un error? Y la característica número 3 es la dureza de corazón. Una persona con dureza de corazón es como cuando se le anestesia la conciencia, ya se vuelven insensibles. Terquedad, dureza de cerviz y dureza de corazón. La persona orgullosa no depende de Dios para vivir y hacer las cosas en su vida, sino que se basta a sí misma para obtener lo que quiere. Una persona influenciada por este espíritu de Leviatán o espíritu de orgullo no considera la oración como algo importante. Aquí estamos encontrando, sería la palabra, que el espíritu de Leviatán o el orgullo es un obstáculo para la oración. Si usted es una persona que tiene mucho orgullo, tiene dificultad para orar. Esto es algo que yo quisiera que usted lo tuviera por ahí apuntadito en alguna esquinita, porque en algún momento tendremos que dar una charla de la importancia de la oración, pero si usted no ha superado el problema del orgullo, le va a costar mucho, mucho hacer la oración. Y orar es conversar con Dios. Hay personas que tienen dificultad para orar porque están bajo la influencia de este espíritu. A veces hasta se quedan dormidas como una manifestación de ese espíritu. Yo era una de esas personas, me acuerdo mucho cuando yo comienzo en estos caminos espirituales a crecer, y yo oía y veía a mi esposa que oraba con una facilidad tremenda, y yo me quedaba dormido. Yo tenía una pereza espiritual, una ceguera espiritual,
tan tremenda, una ceguera mental tan tremenda, que no me permitía fluir, no me permitía poder entender ciertas cosas. Después, cuando fui libre de eso, ahí fue cuando yo comencé a entender lo que yo había estudiado, lo que había leído, y comencé a entender el por qué a uno le da sueño. La gente orgullosa no ve ni siente la necesidad de orar. Las personas humildes reconocen la necesidad de buscar a Dios y de orar porque saben que sin Él no pueden vivir, sin Él para nada servimos. Dice la palabra de Dios que dice que separados de Él nada podemos hacer. Eso no lo podemos entender sino cuando nosotros le hemos dado ya muerte al orgullo en un altísimo porcentaje en nuestra vida. Sin embargo, los orgullosos toman decisiones sin buscar la voluntad del Señor en oración, pues no lo consideran necesario. ¿Cuántas veces yo me he estrellado en mi vida de negocios, en mi vida de todo, es que yo creo que en todas las áreas, porque siempre consideraba que no necesitaba orar y tener en cuenta a Dios en una decisión que yo iba a tomar. En la primera charla que estuvimos hablando del temor a Dios y en la segunda de la confianza en Dios, hablábamos con bastante profundidad sobre la importancia de consultar y nos preguntábamos siempre, ¿en qué situación tienes a Dios puesto cuando estás tomando alguna decisión? Si hay orgullo, pues hombre, nos va a costar mucho trabajo tenerlo en cuenta a Él, consultarle a Él, esperar en Él su respuesta. Los orgullosos tomamos decisiones sin buscar la voluntad del Señor en oración muchas veces, pues no lo consideramos necesario. Dice la palabra en el Salmo 10:4, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Tremenda esa palabra, mire. El malo por la altivez es orgullo. Por el orgullo de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. A las personas orgullosas se les hace difícil aceptar y pedir ayuda y a menudo hablan en un tonito duro, fuertecito. Les cuesta recibir a la gente regalos, ofrendas, donaciones y hasta favores más pequeños. Les cuesta, porque su orgullo no los deja. El orgullo se convierte en un obstáculo para las personas que entran en un pacto de amistad o una relación íntima. Las personas bajo la influencia del espíritu de orgullo trabajan solos. En otras palabras, sin cobertura, sin estar bajo alguna autoridad. ¿Conocen esas personas que dicen, yo no me soporto un jefe, yo soy el jefe de mi vida? Y esas cosas, yo le quiero decir con todo respeto, ojo, porque aquí estamos teniendo ya manifestaciones, síntomas de orgullo. En repetidas ocasiones vemos divorcios, vemos destrucciones de noviazgos, causados por la influencia del espíritu de orgullo, que hace que las personas no perdonen ni se humillen, prefiriendo así romper el pacto matrimonial de noviazgo, de amistad. Se pierden excelentes personas, excelentes parejas por simple y mero orgullo. El orgullo ciega a la persona, impidiendo que reciba y camine en el pacto que tiene a través de la sangre de Cristo. Algunas personas no tienen revelación de lo que es liberación, de lo que es sanidad, de lo que es prosperidad, de lo que es fe y otras verdades que están en la Biblia, porque el orgullo que hay en ellos no les permite ver eso. Es tan difícil ahora que la gente entienda, cuando hablábamos sobre esa columna de la generosidad, que en el dar hay un principio grandísimo de prosperidad, pero el orgullo que hay nos hace decir, no, es que es mi dinero y yo no estoy en condiciones de soltar nada, absolutamente nada, que cada uno se defienda como pueda. Pero ese principio de la bondad nos enseñó realmente, y está todo muy ligado a la palabra, que es más bendecido el que da que el que recibe. Y el que da va rumbo a la prosperidad, y el que amasa, el que es tacaño, el que es amarretas, el que es, me acuerdo que hablábamos en Argentina le dicen cocodrilo, el que es, no me acuerdo más, el codo, me acuerdo que hablábamos en algunas cosas, esas van rumbo a la pobreza. El orgullo te dará batalla en todo lo que tú hagas.
En todo, va a aparecer por todos los lados. Un consejo importante que te quiero en esta noche dar: nunca te metas en contienda, nunca te pongas a discutir con una persona orgullosa, porque siempre habrá discusión debido a que la contienda es parte de su vida. Es algo que lleva esa persona por dentro, es algo que es su naturaleza, es algo que es su estilo de vida, y su satisfacción es ver humillada a la persona que se atreve a oponérsele. Toda persona, escúcheme esto, toda persona contenciosa, peleona, es orgullosa. La palabra de Dios nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso lo encontramos en Santiago 4:9. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que nos está diciendo esta escritura, este versículo, es que Dios se resiste como un general, como esos generales del ejército, para no dejar avanzar a una persona que sea orgullosa en ninguna área de su vida y como resultado le va mal. Algunos quizás se preguntan: ¿por qué me va mal en mis finanzas? ¿Por qué me va mal con mis hijos y mi cónyuge? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué siempre que hago algo me sale mal? Y la respuesta a estas preguntas que yo me he hecho contigo aquí es que hay un general que lo está resistiendo, y ese general es el mismo Dios. Ese general es el mismo Dios. Cuando Dios dice que Él resiste a los soberbios. Luego, el peor negocio que puede existir para el éxito, para la prosperidad, para la felicidad, es que sea una persona soberbia, que es igual a orgulloso, prepotente, jactancioso. Y da gracia, da favor y gracia a los humildes. Por eso ya aquí ya vamos pudiendo entender que esa columna, para que habite la sabiduría, es absolutamente necesario tener una columna de la humildad. Pero hay que dejar de ser orgulloso. Por eso me he tomado el trabajo de hablar en esta tarde, en esta noche, sobre el tema del orgullo, para que usted lo entienda claramente y podamos, de la mano del Señor, sacar de nuestra vida el orgullo. El espíritu del orgullo nos trabaja a través de la lengua. Por eso la boca inteligente que hablábamos este miércoles pasado, que es bien interesante, bien importante, y a mí me impresiona cómo nosotros podemos ver cómo nos vamos, todas estas columnas son como eslabones de una misma cadena. Y es importante que todos los eslabones estén firmes, estén bien pegados, porque la cadena se va a romper por el eslabón más delgado, y en el momento que la cadena se rompa, la sabiduría no va a habitar. Por eso hablábamos de 7 columnas, y las 7 columnas tienen que estar permanentemente en la casa para que habite la sabiduría. A través de la lengua, ¿cómo funciona? ¿Cómo nos ataca el orgullo? Jactándonos. Recordemos que el soberbio es uno que se jacta de sus logros, que exagera facultades y virtudes que no tiene, y siente en su corazón y dice con su boca que haría cualquier cosa mejor que cualquier otra persona. Usted conoce personas jactanciosas, yo conozco, y yo creo que por todos los lados donde nos caminamos y nos encontramos con muchas personas, vemos personas jactanciosas. Otra característica que tiene, y que es a través de la lengua cómo ataca este espíritu, son personas que mienten exageradamente. Hay unos mentirosos profesionales, son mentirosos exagerados. Y otra característica son personas que viven maldiciendo continuamente. La persona orgullosa siempre está hablando mal de otros y exaltándose a sí mismo, jactándose, mintiendo exageradamente y maldiciendo continuamente. Para que usted se vaya ubicando, si usted de esas personas que vive criticando, que vive maldiciendo, que vive hablando mal de las otras personas y exaltándose, sublimándose, poniéndose usted en el pedestal, ojo, mi querido amigo, mi querida amiga, porque aquí estamos pasando una situación de bombillo rojo, de red flag, de una banderita roja que se nos prende, y que el propósito de estas conferencias es ver cómo nosotros ayudamos, y nos ayudamos todos mutuamente,
porque yo, que estoy dando esta charla, decía yo la vez pasada, el miércoles, yo como de lo que yo estoy hablando. Como de lo que estoy hablando y yo necesito mucho de estas cosas todavía en mi vida. Dice la palabra en Salmo 59:12, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Si ve usted lo que pasa con la maldición y con la mentira y hacia dónde nos volvemos presos de ese pecado que se llama el orgullo. Dos de los pecados de orgullo son maldecir y mentir. Maldecir y mentir. Dios no se agrada con las maldiciones. Es más, las maldiciones se revierten hacia nosotros mismos. Cuando tú maldices a alguien, esa maldición es como un boomerang, se te vuelve a ti. Una persona orgullosa se jacta continuamente. Pero, ¿qué es jactarse? Jactarse significa hablar de uno mismo con vanagloria. Es alardear, presumir, ostentar de lo que se tiene o de lo que se cree tener o de lo que anhela tener. ¿Por qué las personas mienten acerca de su edad? ¿Usted conoce personas que son expertos en quitarse la edad? ¿Por qué mienten acerca de su estado civil, de su raza, de su nacionalidad, de su origen, de su pasado? ¿Por qué un espíritu de orgullo los está influenciando? Yo tuve una reunión en días pasados en casa de unos amigos y era testigo de unas charlas tremendas que estos hombres estaban recordando sus años atrás, cuando vivían en el barrio, cuando eran allí parte del grupo de la juventud, y contaban todas sus hazañas con una naturalidad, con una sencillez que yo la admiro, porque hay otras personas que les da vergüenza hablar de eso. Y sé que son personas que vienen de un estrato social, yo no diría la palabra bajo, porque no, para mí no hay estratos ni bajos ni altos, sino que simplemente un estrato de escasos recursos, digámoslo de esa forma. Y eso no los hace que pierdan valor, pero es la realidad. Y hay personas que les da vergüenza decir eso. Hay personas que les da vergüenza contar de dónde vienen. Hay personas que les da vergüenza decir es que yo tuve una infancia demasiado pobre. Hay personas que les da vergüenza decir es que yo me puse mis primeros zapatos cuando cumplí 8 años. Tengo un amigo muy cercano que me dice a mí, Harold, yo mi primer televisor lo tuve en mi casa cuando ya tenía 15 años de edad. Y es un hombre de escasos 40 años de edad hoy en día. Hay dos fuentes que manifiestan el orgullo, dos fuentes, y estas son la testarudez y la dureza de corazón. ¿Qué significa ser testarudo? Necio, necedad o de dura cerviz. Eso es testarudo. La persona que es testaruda se rehúsa a cambiar, no admite que está equivocada ni pide perdón. Hay algunas personas que se rehúsan a cambiar su vida personal y por eso Dios no ha obrado en ellos. También se rehúsan a cambiar en su vida sentimental o su matrimonio porque siempre están culpando a la mujer o al esposo y mientras cada uno no tome su responsabilidad de sus actos, se humille, nunca va a poder haber cambio. Señores, nosotros trabajamos mucho el tema de parejas y muchísimas veces el tema de las parejas no se puede encontrar la solución porque hay orgullo que no pueden ellos reconocer sus problemas, reconocer sus errores y por consiguiente entrar en el proceso de cambio. Para poder cambiar hay que reconocer, yo siempre he dicho, para poder yo hacer que me laven la camiseta o la camisa que tengo, yo la tengo que ver sucia o tengo que sentirle el olor a sudor y yo simplemente la tomo y la pongo en el sitio de la ropa que ya está haciendo su fila para ser lavada. Pero si yo no reconozco, ¿cómo voy a tomar una acción? Una persona influenciada por ese espíritu del orgullo tiene su corazón endurecido y por eso no puede ser sensible a la voz de Dios. El endurecimiento del corazón es causa de las heridas emocionales del pasado y de la práctica del pecado continuo. Eso lleva a la persona orgullosa a endurecer su corazón. Una persona con el corazón endurecido ya se vuelve insensible, hace las cosas en automático, miente en automático. Si está en pornografía, actúa en automático en la pornografía, no tiene ya ni siquiera el pensamiento de que si esto es bueno o esto es malo.
Una persona que tiene endurecido el corazón es como un asesino, esos ya profesionales, sicarios como los que tenemos en nuestros países, donde hay tanta violencia. Matar a una persona más no les representa nada. Tuvieron susto con el primero, con el segundo quizás un poco, con el tercero un poco menos, y después del cuarto, quinto, ya tienen el corazón endurecido y no sienten nada. Eso es una figura de cómo un corazón está endurecido. El orgulloso busca su propio honor y no la gloria de Dios. La Escritura también nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, de ese proceso duro, de ese desierto, está el orgullo, está la soberbia, y antes de la caída está la altivez del espíritu. Dios odia el orgullo de los hombres. Dios lo odia y también odia a aquellos hombres que lo posean. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrecerás a todos los que hacen iniquidad, dice el Salmo 5:5. Aquí está diciendo el rey David que a los insensatos no estarán delante de tus ojos, de los ojos de Dios, y que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad, a todos los que hacen maldad. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu meta en esta vida? Yo te pregunto, tú que me estás escuchando en esta tarde, en esta noche, ¿cuál es tu meta en esta vida? ¿Quieres realmente vivir ya la vida eterna y prolongar esta vida más allá de tu muerte física? Si es lo que quieres, deja tu orgullo y pídele a Dios que te dé un corazón de carne humilde, desterrando tu orgullo, que a nada positivo te va a conducir. ¿Qué características podemos encontrar nosotros en una persona orgullosa? Los invito a que analicemos estas características que tienen las personas orgullosas con toda honestidad. Con toda honestidad. Para ello pidamos en oración la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé sabiduría y veracidad, y de esta manera reconocer si alguno de ellas, de estas características, están presentes en nuestra vida. No busquemos justificaciones por nuestros actos, pues justificarse es no reconocer nuestros errores, no reconocer nuestras faltas. Una institución cuyo deber es la defensa nacional, dice en uno de sus letreros, de sus eslogan, la justificación agrava la falla, agrava la falta, agrava el error. La justificación. No te justifiques, reconoce simplemente. Un ejemplo de justificación sería, si soy orgulloso de mis logros en la vida, se debe a que con mucho esfuerzo y perseverancia he logrado ser lo que soy y tener lo que tengo. Ahí se está justificando usted. Este tipo de justificación es no reconocer que lo que eres y tienes, si bien es cierto ha sido con tu esfuerzo, no es menos cierto que se debe a las bendiciones que Dios te ha dado para lograrlo. Yo conozco muchísimas personas que les cuesta mucho trabajo decir lo que tengo se lo debo gracias a Dios. Más bien se ponen ellos en su pedestal, decir, esto lo he conseguido yo, con todo mi esfuerzo, con mi trabajo, y todo eso es válido. Todo lo que puedes decir es cierto, pero yo lo único que te recomiendo es no dejes a Dios por fuera. Porque si a Dios le place, quitarte te lo quita. Si a Dios le hubiera placido no dártelo, pues no lo habías tenido a pesar de todo el esfuerzo que puedas hacer. No reconocer que es Dios el que te ha dado ciertas capacidades, que te ha bendecido, simplemente es negar el poder de Dios en tu vida. El orgullo hace que el hombre trate de aparentar ser algo que no somos. El orgullo, por lo tanto, nos hace falsos, nos hace hipócritas. El orgullo, debido a que nos hace tratar de aparentar lo que no somos, nos coloca bajo una tensión indebida. Cuando se está tenso, también se está agotado, y por eso vemos tanta gente que vive en estrés. Y tú hablas con ellos y dices, me siento cansado, y es que estoy agotado. Y todas esas cosas posiblemente son por el mismo agotamiento, por el mismo estrés que produce el mismo orgullo. Así que el orgullo nos consume emocionalmente y es el responsable de nuestro agotamiento y de nuestras crisis nerviosas, de nuestro famoso estrés. El orgullo nos hace tener una alta opinión de nosotros mismos y ver inferiores a otros y sus opiniones. El orgullo puede ser muy descortés, mientras que una muestra de grandeza es la habilidad de recibir de otros, cualquiera que sea su nivel. El orgullo definitivamente empequeñece al ser humano. El orgullo es pretencioso y cree que tiene todas las respuestas, lo cual no es cierto. No es cierto. Debido al orgullo, la gente no escucha a otros,
Por lo tanto, el orgullo es falta de sabiduría. Por eso, para poder que exista la sabiduría, no puede existir el orgullo, tiene que existir la humildad. Por eso la columna, la séptima columna de la casa para que habite la sabiduría es la humildad. El orgullo hace que el hombre albergue ideas muy elevadas de sí mismo e induce a muchos a vivir en un mundo de sueños. Nadie es tan grande como yo, puede decir esa persona. Soy la respuesta a los problemas del mundo. Soy la respuesta a los problemas del mundo. Un argentino decía, se sube al Empire State, eso es un cuento simulando el orgullo, y se sube al Empire State y le dice, ¿usted qué hace ahí arriba? Le pregunta a otro amigo, le dice, no, es que estoy aquí para ver cómo se ve Manhattan sin mí. Empire State es el edificio, uno de los edificios más altos donde hay una vista espectacular. Y era tan orgulloso que se subió arriba a la terraza de ese edificio, al mirador de ese edificio, de ese rascacielos, para ver cómo se veía la ciudad sin él. El orgullo puede estar en el fondo de la timidez o vergüenza. Ojo aquí, personas que son tímidas, personas que les da vergüenza por todo. En la timidez y la vergüenza está escondido también un orgullo. Una persona tímida no se expondrá a ser vulnerable y con mucho cuidado se protege a sí mismo. Qué horrible si me equivoco, qué tremendo si me critican. Se van a dar cuenta de cómo soy, me van a humillar, voy a ser el oso, decimos nosotros los colombianos. El orgullo es la raíz de ciertos temores. El orgullo protege arduamente al yo. Cristo, Jesús fue humilde, vulnerable y estuvo dispuesto a verse como un fracaso. Estuvo dispuesto a verse como un fracaso. Recordemos lo que le pasó en el camino al Calvario, camino con la cruz a cuestas. Cualquier persona podía pensar, fracasó. Los mismos fariseos le gritaban, los soldados le decían, no es que eres el rey. El orgullo busca lo suyo propio y anhela la alabanza de los hombres. El orgullo lucha por tener un gran nombre, un título propio y una gran popularidad. El orgullo ama la publicidad y desea ser el centro de atención y le preocupa más la opinión de los demás que la del mismo Dios. El orgullo utiliza retóricas, utiliza palabras elevadas que la gente ordinaria desconoce y ni sabe pronunciar muchas veces con el fin de exaltarse a sí mismo y sonar muy superior. Satanás es un intelectual complicado y así son los cristianos orgullosos, así son también las personas que caminan, incluso dentro de las mismas iglesias. Jesús utilizó la palabra más simples y sencillas cuando él enseñaba. Jesús nunca pretendió obtener una reputación terrenal, no le interesaba. El orgullo es la razón de una disposición violenta. La gente orgullosa tiene terribles arranques de cólera debido a que su ego es muy sensible y no consiguen lo que quieren. Con la ira viene la amargura, el resentimiento y muchos otros males. El orgullo es la razón principal por la falta de paz. Muchos conflictos cesan cuando el orgullo ha sido desterrado. El orgullo es uno de los factores que más contribuyen a los desórdenes mentales, a los desórdenes emocionales. El orgullo atormenta y destroza al hombre, consume y vacía su alma y cuerpo de toda energía. El orgulloso está distorsionado mental y emocionalmente. Mis amigos, con esto ya llevamos casi 45 minutos y quisiera ir cerrando esta conferencia y creo que hoy hemos podido tener con mucho más claridad qué es el orgullo. Y yo quiero que usted haga una simple reflexión para cerrar esta conferencia. De todo lo que ha escuchado, ¿usted cómo se califica? Por eso le dije yo, ¿en qué asiento se va usted a ubicar? En la persona, en esos asientos donde está el área de los orgullosos o en el área de los humildes. Y yo le digo, si somos honestos, yo me atrevo a decir de que, si no la totalidad, pero por lo menos una mayoría estaríamos sentados en el lado de los orgullosos. Yo todavía tengo que decirle, me siento todavía en el lado de los orgullosos, porque es un trabajo que todavía sigo haciendo. Es un trabajo que no es fácil, es un trabajo que vamos todos los días ganando terreno. Yo le digo a mis amigos, yo cuando miro para atrás veo por lo menos que he caminado ya 10, 15 tiles, y miro para adelante y digo, me faltan miles. Pero veo tantas personas que pueden voltear a mirar para atrás y no ven ni siquiera que hayan caminado uno. Yo te invito hoy
en esta tarde, en esta noche, que tú te sientes con honestidad y voltees a mirar y que tú comiences a trabajar este tema. Yo sé que nosotros vamos a seguir trabajando conferencias con las cuales tú vas a encontrar muchas herramientas muy importantes para que seamos libres todos de este tema. Porque si nosotros queremos realmente que en nuestra casa habite la sabiduría de Dios, tenemos que desterrar el orgullo de nuestra vida y darle residencia y la bienvenida a la humildad. Con esto ya tenemos más o menos una plataforma para que el miércoles de esta semana próxima podamos hablar sobre el tema de la séptima columna, que es la humildad. Muchísimas, no me cansaré de decirles las gracias y mil gracias por permitirnos entrar a sus casas, por permitirnos prestar sus oídos para que estas enseñanzas puedan marcar un antes y un después, para que estas enseñanzas puedan darle a usted la posibilidad de cambios en la vida, porque ese es el plan de Siembra Hoy. No tenemos otro plan diferente, cambiar vidas, para que usted pueda desarrollarse en el negocio que a usted le gusta, en el negocio donde usted se identifica, en el negocio para el cual usted tiene unos talentos que Dios le ha dado, y ponerlos a prueba, ponerlos al servicio. Pero usted necesita tener estas columnas, el temor a Dios, la confianza, la integridad, ser diligente, ser generoso, tener una boca inteligente y finalmente desterrar el orgullo para que pueda dar la bienvenida a la humildad. Los bendigo y que tengan un lindo final de semana y gracias de nuevo por estar con nosotros en esta tarde, en esta noche. Lo esperamos el próximo miércoles.